Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar de probabilidad, uno de los grandes conceptos matemáticos que tenemos que conocer para hacer nuestros algoritmos de inteligencia artificial. En el vídeo anterior ya hablamos de álgebra lineal, si no lo has visto te recomiendo que te lo mires. Cuando trabajamos con modelos de machine learning o deep learning, nos estamos enfrentando constantemente a la incertidumbre, tanto en cómo está definido nuestro modelo como en los resultados que da. La teoría de la probabilidad nos va a permitir poder sacar resultados incluso en estas condiciones. Vamos a ello. Muy bien, pues estamos aquí en un notebook en Google Colab y vamos a empezar hablando de las diferentes fuentes de esta incertidumbre que os comentaba antes. Estamos acostumbrados en la mayoría de aplicaciones en las que tenemos que hacer un programa, que siempre que le demos las mismas entradas a este programa, el resultado va a ser el mismo, no cambie. Esto es lo que sería un programa determinista. Sin embargo, en el campo de la inteligencia artificial, cuando hacemos algoritmos de machine learning o deep learning, esto no es así, ¿vale? Incluso si le damos siempre las mismas entradas, los resultados pueden ser siempre diferentes. Esto es lo que se conoce como un modelo estocástico, en el que tenemos fuentes de incertidumbre que nos van a hacer variar los resultados, aunque le demos siempre las mismas entradas. Estas fuentes pueden venir de muchísimos sitios diferentes. Aquí os comento estos tres ejemplos. El primero estaría relacionado con el sistema que queremos modelar. Por ejemplo, si intentamos hacer una inteligencia artificial para jugar a un juego de cartas, normalmente estos juegos al principio las cartas siempre están barajadas de forma diferente y además de forma aleatoria, por lo que nuestro modelo tiene que saber lidiar de alguna forma con estos eventos. Otra fuente sería la observabilidad parcial. Incluso si un sistema es totalmente determinístico, esto quiere decir que si lo vemos desde fuera, el resultado siempre es el mismo, lo conocemos todo. Al estar nuestro sistema no viéndolo todo, sino solo viendo una pequeña parte, hay mucha de esta información que no conocemos y por lo tanto esto es una fuente de incertidumbre. Otra fuente sería el modelado incompleto de un evento debido a que descartamos parte de la información porque no podemos almacenarla toda o porque nuestro modelo no tiene la suficiente capacidad como para almacenar todo el conocimiento, toda la información de un evento y tenemos que trabajar con una parte reducida. Pese a todo esto, aunque tengamos estas fuentes de incertidumbre que a principio parecería una desventaja, en la mayoría de casos es mucho más práctico tener unas reglas sencillitas que nos permitan trabajar con un poco de incertidumbre que no intentar desarrollar reglas totalmente exactas, 100% deterministas, lo que sería una verdad absoluta, ya que el coste que llevaría desarrollar tal regla, incluso los potenciales errores que podríamos incluir, al final no compensan. Esto implica que al final tenemos que ver nuestros sistemas de inteligencia artificial como modelos que de alguna forma intentan modelizar algún sistema de la forma más sencilla posible y reduciendo al máximo la incertidumbre siempre que podamos. Esta incertidumbre siempre va a estar porque por lo menos en los casos más interesantes nunca vamos a ser capaces de llegar a encontrar la verdad absoluta o una regla que describa al 100% este sistema. Vale, pues dicho esto, vamos a intentar definir qué es en sí la probabilidad. Podéis verlo de dos formas distintas. Por ejemplo, si tenemos una moneda y la lanzamos al aire y a veces sale cara, a veces sale cruz, decimos que tenemos una probabilidad de 1 entre 2 de que ocurra cualquiera de estos eventos. O lo mismo, si tiramos un dado que tiene 6 posibilidades, decimos que cada uno de los números tiene una probabilidad de 1 entre 6 de salir. Esto es lo que se conoce como probabilidad frecuentista, que es realmente el origen del nacimiento del campo de la probabilidad. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, si hacemos un sistema de diagnóstico médico y decimos que un paciente tiene una probabilidad del 60% de tener una enfermedad, realmente no podemos repetir a nuestro paciente, no sé, 100 veces y observar que 60 de esas 100 veces tienen esta enfermedad y 40 no, ¿vale? En este caso, esta probabilidad lo que indica es un grado de credibilidad sobre nuestro resultado. Esto es lo que se conoce como probabilidad bayesiana. Vamos a hablar ahora sobre variables aleatorias. Estos son unos tipos de variables que van a tener valores diferentes de manera aleatoria. Para hacer una variable aleatoria podemos utilizar el paquete NumPy y simplemente definimos una variable y dentro del paquete NumPy tenemos el paquete random que nos permite hacer variables aleatorias. Por ejemplo, en este caso hago un vector 3 de variables aleatorias. ¿Vale? Como veis, mi vector tiene unos números determinados, pero cada vez que ejecuto esta celda, cada vez que le pido un vector nuevo, los resultados son diferentes, ¿veis? Estas variables van cambiando de forma aleatoria. Si bien estos números que hemos visto, que cada vez que ejecutaba la celda eran diferentes, no son números que salgan con la misma frecuencia entre menos infinito y más infinito, por ejemplo. La frecuencia de los números que van a salir y el rango vienen determinados por lo que se conoce como la distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad no es más que la descripción de cómo van a salir estas variables aleatorias.
Si trabajamos con variables aleatorias discretas, esto es que tenemos un conjunto finito de valores de los cuales siempre pues, sacaremos uno, como por ejemplo las tiradas del dado o lanzar una moneda al aire, nos referimos a esta distribución de probabilidad como la función de masa de probabilidad. Normalmente se denota como P de x con la P mayúscula, donde x sería pues cada uno de estos valores. Si un valor determinado de esta variable tiene una probabilidad de 1, significa que estamos 100% seguros de que siempre observaremos ese valor. Sin embargo, si tiene una probabilidad de 0, significa que estamos 100% seguros de que nunca va a salir. Estos valores de probabilidad tienen que cumplir unos requisitos. Primero, que tienen que ser valores siempre entre 0 y 1, no pueden ser ni más pequeños ni más grandes, siendo 0 la certeza absoluta de que no va a ocurrir y 1 la certeza absoluta de que siempre ocurre. Y la otra propiedad es que si sumamos todas las probabilidades de todas las posibilidades de esta variable aleatoria, la suma tiene que ser 1. Por lo tanto, si tenemos un evento que tiene una probabilidad de 1, el resto van a ser 0. En el caso del dado, que tenemos 6 posibilidades, pues cada número, si el dado no está trucado, tiene una probabilidad de 1 entre 6. Si sumamos 6 veces 1 entre 6 nos da 1, y 1 entre 6 pues es un número entre 0 y 1. Aquí tenéis una visualización del ejemplo del dado, ¿vale? Tenemos 6 posibles valores, y cada uno de estos valores tiene asignada una probabilidad de 1 entre 6. Si tuviésemos un dado trucado que saliese siempre más un número que otro, pues observaríamos que la barra correspondiente a ese valor sería un poco más alta y el resto sería un poco más baja. Al final, si sumamos los valores de todas estas barras, pues tiene que dar 1. Vale, pues esto era para variables discretas. Sin embargo, también es posible que nos encontremos con variables aleatorias continuas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. En estos casos, la distribución de probabilidad se conoce como la función de densidad de probabilidad, o PDF, las siglas en inglés. Utilizamos la misma notación, pero en vez de usar la P mayúscula, pues es una P minúscula. Siendo X, pues todo el conjunto infinito ahora de estos valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. Los requisitos que tiene que cumplir esta distribución de probabilidad son los mismos que antes, ¿vale? Siempre son valores entre 0 y 1, y si los sumamos todos, tiene que valer 1. En este caso, como nuestra variable aleatoria ahora no es discreta, sino que es continua, pues indicamos la suma como la integral. Pero lo que viene a significar es exactamente lo mismo. Distribuciones de probabilidad para variables continuas hay un montón, ¿vale? Pero la más común, que más utilizaremos nosotros, es la que se conoce como la distribución gaussiana. Y aquí tenéis la ecuación. Aquí la idea es poder controlar estos valores aleatorios que nuestra variable va a tomar mediante dos parámetros, el valor medio y la variancia. Aquí tenéis un ejemplo de la distribución gaussiana para diferentes combinaciones de valor medio y variancia. Como veis, el valor medio nos indica dónde está centrada esta curva y por lo tanto los valores que más van a salir. Por ejemplo, para la curva azul esperamos que lo que más salgan sean valores cercanos a 0. Sin embargo, en esta curva verde esperamos que los valores que más salgan estén alrededor de -2. Por otro lado, la variancia lo que va a controlar es el rango, ¿vale? Cuanto más grande sea la variancia, pues más valores alrededor del valor medio vamos a coger. Cuanto más pequeña sea nuestra variancia, pues más centrados estaremos en este valor medio. En NumPy podemos sacar valores aleatorios siguiendo una distribución gaussiana en el paquete random con la función normal, ¿vale? La distribución gaussiana también se le llama distribución normal. Y ahora le indicamos el valor medio, por ejemplo 0, y la variancia, por ejemplo 0,2. ¿Vale? Cada vez que ejecute esta función saldrá un número diferente, pero siempre será un número que esté cercano a 0. Y no se irá mucho más allá porque la variancia es bastante pequeña, ¿vale? Aquí podéis ver varios ejemplos. Si ahora le cambio el valor medio y le pongo 2 o -2, como el ejemplo de antes, y la misma variancia, podéis ver que ahora todos los valores que salen siguen siendo aleatorios, pero siempre alrededor de -2. Si le pongo la variancia muy grande, pues obtendremos valores cercanos a -2, pero con un rango muchísimo más grande. Como os comentaba, existen muchísimos otros tipos de distribuciones de probabilidad. Hemos visto solo una, pero aquí os dejo otros ejemplos que también pueden ser interesantes. Por ejemplo, una distribución de tipo Bernoulli nos va a servir para sacar valores aleatorias binarias. Una distribución de tipo Laplace será muy útil cuando queramos que nuestros valores aleatorios estén siempre muy cerca de 0. También utilizaremos una distribución de probabilidad de tipo Dirac cuando queramos concentrar toda nuestra probabilidad en un solo valor y el resto a 0. Y por otro lado, también podemos combinar estas distribuciones de probabilidad, ¿vale? En lo que se llaman mezclas de distribuciones. La más común sería pues la mezcla de distribuciones gaussianas, ¿vale? Al final nuestra probabilidad vendrá dada por la suma que nos dan cada una de estas probabilidades y además una suma ponderada. Le vamos a dar diferentes pesos a cada una de estas distribuciones. Aquí podéis ver un ejemplo de una mezcla de 3 distribuciones gaussianas diferentes,
cada una un color, cada una tiene su media, cada una tiene su desviación estándar, y al final la probabilidad que le asignaremos a cada uno de estos valores pues será la suma ponderada de las probabilidades que nos dan cada una de estas distribuciones por separado. Esto es muy útil porque podemos ir combinando estas distribuciones, podemos meter más, quitar, cambiar los parámetros, de forma que lleguemos a aproximar al final cualquier tipo de distribución probabilística. De hecho, la mezcla de distribuciones gaussianas es un algoritmo de machine learning en sí, porque nos permite modelizar la distribución probabilística de un dataset. Y para terminar, vamos a hablar de un par de funciones que nos vamos a encontrar mucho cuando empecemos a hacer nuestros algoritmos de inteligencia artificial. La primera es la función sigmoid, ¿vale? Esta función recibe un argumento z y nos devuelve un valor que siempre estará entre 0 y 1. Aquí tenéis la expresión de cómo se calcula y aquí tenéis la visualización, ¿vale? Como veis, cuando el argumento es muy grande, este valor siempre satura a 1. Cuando el valor es muy pequeño, muy negativo, siempre satura a 0. Y luego aquí en medio pues tenemos este rango en que nuestra función pasa de 0 a 1 de forma suave. Si implementamos esta expresión en Python, podemos hacerlo de la siguiente forma. Utilizando la función exponencial de NumPy, ¿vale? Vamos a recibir nuestro argumento y vamos a devolver e elevado a ese argumento negativo, le sumamos 1 y todo eso dividido entre 1. Si ejecutamos esto de aquí, como veis, nuestro vector que le pasamos como argumento, menos 10, 0, 10. El menos 10 es un número prácticamente 0. El 0 vale 0,5 porque está justo aquí en medio. Y el valor grande 10 ha saturado a 1. ¿Vale? Hemos visto este valor de aquí, este de aquí, este de aquí, este a 0, este se queda en 0,5 y este a 1. Esta función la vamos a utilizar muchísimo para coger cualquier valor y transformarlo en una probabilidad. Ya que es un valor entre 0 y 1 y sabemos que una probabilidad siempre es un valor entre 0 y 1, pues esta función nos vendrá muy útil para eso. La segunda función de la que os quiero hablar es la función softmax, ¿vale? Aquí tenéis la definición. A esta función le enviaremos, como antes, un vector con varios valores y lo que hará será calcular la exponencial de cada uno de estos valores. Entonces, para cada uno de ellos, los dividirá entre la suma de todos, consiguiendo ahora que el resultado sea un vector que cuando sumamos cada una de sus posiciones, cada uno de sus valores, el resultado sea 1. Por lo tanto, como hemos visto antes, lo que hará será convertir el vector que le enviemos en una distribución de probabilidad. Para implementar la función softmax en Python, pues simplemente utilizamos NumPy, exp, que es e elevado a este vector, dividido entre la suma de todos estos valores, de los cuales calculamos su exponencial. ¿Vale? Aquí me defino este vector con valores 1, 3, 2. Si hacemos la visualización, pues el primer valor vale 1, el segundo valor vale 3, el tercer valor vale 2. ¿Vale? Como veis, esto ahora mismo no es una distribución de probabilidad, porque hay valores más grandes que 1 y porque la suma no da 1. Entonces, lo que hará la función softmax es coger estos valores de aquí y transformarlos en una distribución de probabilidad. Vale, pues aquí tenemos el resultado de lo que nos devuelve nuestra función softmax. Y aquí en la visualización lo que vemos es que nuestro valor que era más grande, que era el 2, ahora es todavía más grande, mientras que los valores que eran más pequeños son más pequeños. Es por esto que esta función se llama softmax, ¿vale? La función max lo que haría sería coger el valor más grande. Softmax es como una versión suave, ¿vale? Seguimos quedándonos con el valor más grande, pero no descartamos el resto, simplemente los hacemos un poco más pequeños y el valor más grande lo hacemos un poco más grande. Si veis aquí, nuestro vector original, si sumábamos todos los valores, el resultado es 6, sin embargo, al pasarlo por la softmax, ahora la suma de todos estos valores es 1. Por lo tanto, podemos coger el resultado de nuestra softmax y directamente interpretarlo como una distribución de probabilidad. Muy bien, pues esto es todo. Hemos visto que cuando trabajemos con nuestros sistemas de inteligencia artificial siempre vamos a tener que lidiar con la incertidumbre de alguna forma u otra, y la teoría de la probabilidad nos da las herramientas para poder hacerlo. Hemos hablado de variables aleatorias, de distribuciones de probabilidad, hemos visto la distribución de probabilidad normal o gaussiana, que es una de las que vamos a utilizar más comúnmente, y también hemos hablado de las funciones sigmoid y la función softmax, que nos van a ayudar a convertir cualquier vector de valores en probabilidades o distribuciones de probabilidad, respectivamente. Como ya os dije en el vídeo anterior de álgebra lineal, el tema de la probabilidad pues es un campo inmenso, que hay gente que dedica toda su carrera a estudiar esto, y intentar resumirlo en un vídeo tan corto, pues obviamente no podemos hablar de todo. El objetivo es simplemente daros las herramientas más básicas que vamos a utilizar más para poder trabajar, y como siempre en el link que encontraréis abajo en la descripción del vídeo, vais a encontrar el post que acompaña este vídeo y donde os he dejado una lista de referencias que podéis utilizar para aprender más sobre probabilidad. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!